7 oraciones que cambiaron mi vida financiera. Introducción. Mi viaje desde la escasez hasta la abundancia divina. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, quiero comenzar esta enseñanza compartiendo algo muy íntimo de mi corazón. Durante estos momentos estaremos juntos en un viaje que no solo transformará tu comprensión sobre las finanzas, sino que revolucionará completamente tu relación con Dios en el área de la provisión divina. Mi nombre es Tu Nombre, y durante más de 15 años he sido testigo de cómo Dios puede transformar radicalmente la vida financiera de una persona cuando ésta aprende a orar con fe, sabiduría y alineación con su palabra. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en mi vida donde las deudas me ahogaban, donde cada mes era una lucha constante por sobrevivir, donde veía a otros prosperar mientras yo apenas podía cubrir las necesidades básicas de mi familia. Era el año 2007, y recuerdo perfectamente ese momento que marcó el inicio de mi transformación. Estaba sentado en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, con facturas sin pagar esparcidas sobre la mesa de la cocina. La hipoteca estaba atrasada por 3 meses, el auto estaba a punto de ser embargado, y mi esposa María estaba embarazada de nuestro segundo hijo. El peso de la responsabilidad era abrumador. En esa noche oscura del alma, cuando parecía que no había salida, tomé mi Biblia con lágrimas en los ojos y clamé al Señor. Dios, si realmente eres Jehová Jireh, mi proveedor, necesito que me muestres el camino. No puedo seguir así. Fue en ese momento de rendición total que el Espíritu Santo comenzó a enseñarme sobre el poder transformador de la oración específica y bíblicamente fundamentada. Lo que descubrí en los meses siguientes cambió no solo mi situación financiera, sino toda mi cosmovisión sobre la prosperidad cristiana. Aprendí que Dios no solo desea que sus hijos tengan lo suficiente, sino que prosperen en toda área de sus vidas, incluyendo la financiera. Pero esta prosperidad viene con propósito, responsabilidad y una relación íntima con Él. Durante los siguientes 2 años, apliqué consistentemente las 7 oraciones que voy a compartir contigo hoy. Los resultados fueron simplemente milagrosos. Para diciembre de 2009, no solo habíamos salido de todas las deudas de 45.000 euros que nos agobiaban, sino que habíamos logrado ahorrar 38.000 euros, comprar una casa más grande sin hipoteca y comenzar un negocio que generaba ingresos pasivos de 3.200 euros mensuales. Pero lo más importante no fueron los números en mi cuenta bancaria, sino la paz, la confianza y la intimidad con Dios que desarrollé en el proceso. Aprendí que la verdadera prosperidad no es solo tener dinero, sino tener la sabiduría de Dios para administrarlo, la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias, y el gozo de ser canal de bendición para otros. En los años siguientes, he tenido el privilegio de enseñar estos principios a miles de personas alrededor del mundo. He visto matrimonios restaurados cuando la presión financiera desapareció. He visto jóvenes que comenzaron a aplicar estos principios crear empresas millonarias antes de los 30 años. He visto familias enteras salir de la pobreza generacional y establecer legados de abundancia para sus descendientes. María, mi esposa, siempre dice que lo que más cambió en nuestro hogar no fue la cantidad de dinero, sino la calidad de nuestra fe. Cuando comienzas a ver a Dios responder específicamente a oraciones específicas, cuando experimentas su fidelidad de manera tangible, tu relación con Él se profundiza de maneras que nunca imaginaste posibles. Permíteme contarte sobre María y cómo estas oraciones transformaron nuestro matrimonio. Cuando comenzamos este viaje en 2007, ella trabajaba como secretaria en una clínica dental, ganando 950 euros mensuales. El estrés financiero había creado tensión constante entre nosotros. Discutíamos por cada gasto, vivíamos con ansiedad constante, y habíamos perdido la intimidad que una vez caracterizó nuestro matrimonio. Recuerdo vívidamente la noche del 15 de marzo de 2008 cuando María me encontró orando en la sala a las 2 de la madrugada. Había estado aplicando estas oraciones por 4 meses,
pero ella se mostraba escéptica. ¿Crees que Dios realmente se preocupa por nuestras facturas? Me preguntó con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando decidimos orar juntos estas 7 oraciones como matrimonio. Los cambios fueron graduales pero constantes. En mayo de 2008, María recibió una oferta para trabajar como administradora de una clínica privada con un salario de 1.800 euros mensuales. En septiembre, un paciente de la clínica, quien era inversionista inmobiliario, le ofreció la oportunidad de administrar 3 de sus propiedades de alquiler, generando 600 euros adicionales mensuales. Pero el cambio más hermoso fue en nuestra relación. A medida que veíamos a Dios responder fielmente a nuestras oraciones, nuestra confianza mutua se restauró. Comenzamos a soñar juntos nuevamente. Planificamos nuestro futuro con esperanza en lugar de temor. Para diciembre de 2009, María había iniciado su propio negocio de consultoría administrativa, que generaba 2.400 euros mensuales. Hoy, más de 15 años después, María administra una empresa de consultoría que genera más de 120.000 euros anuales. Pero más importante que eso, nuestro matrimonio es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Hemos criado 3 hijos en un hogar lleno de fe, esperanza y abundancia. Recuerdo vívidamente el testimonio de Carmen, una hermana de nuestra congregación en Madrid. Llegó a una de nuestras enseñanzas en enero de 2015, con una deuda de tarjetas de crédito de 23.000 euros y un salario de apenas 1.100 euros mensuales como empleada de limpieza. Estaba desesperada, deprimida, y casi había perdido la fe en que Dios se preocupara por su situación financiera. Carmen era madre soltera de 2 hijos adolescentes. Su ex esposo había abandonado la familia 3 años antes, dejándola con todas las deudas y responsabilidades. Trabajaba turnos dobles cuando podía conseguirlos, pero nunca era suficiente. Sus hijos llevaban ropa de segunda mano, y ella había desarrollado úlceras estomacales por el estrés constante. Le enseñé estas mismas 7 oraciones que vas a aprender hoy. Durante los primeros 3 meses, Carmen oró fielmente cada mañana a las 5 de la mañana antes de irse al trabajo. Me llamaba cada semana para reportar pequeños cambios. Encontró 20 euros en un bolsillo viejo. Recibió un descuento inesperado en el supermercado. Un vecino le regaló ropa para sus hijos. En abril de 2015, recibió una propuesta inesperada para limpiar las oficinas de una empresa de contabilidad durante las noches, lo que le proporcionó 600 euros adicionales mensuales. El dueño de la empresa, don Miguel, quedó impresionado no solo por la calidad de su trabajo, sino por su honestidad y actitud positiva. En julio de ese mismo año, don Miguel le ofreció un puesto de tiempo completo como asistente administrativa. Carmen no tenía educación formal en contabilidad, pero él dijo: Prefiero enseñar habilidades técnicas a alguien con integridad que contratar a alguien técnicamente calificado, pero sin carácter. su nuevo salario era de 2.200 euros mensuales. Pero aquí viene lo verdaderamente milagroso. En septiembre de 2015, Carmen descubrió que tenía derecho a una herencia que había estado en trámites legales durante años. Su tío abuelo, a quien apenas conocía, había fallecido sin herederos directos, y ella era la beneficiaria más cercana. El monto final, después de impuestos y gastos legales, fue de 31.000 euros. Carmen no solo pudo pagar todas sus deudas, sino que invirtió 15.000 euros en un pequeño negocio de catering casero. Comenzó preparando almuerzos para las oficinas del área donde trabajaba. Su comida era tan buena que la demanda creció rápidamente. En 2 años, había alquilado un local comercial y empleaba a 4 personas. Hoy, 8 años después, Carmen es propietaria de Delicias Carmen, una empresa de catering que genera más de 400.000 euros anuales en ingresos brutos. Tiene 12 empleados, atiende eventos corporativos y bodas, y es reconocida como una de las mejores empresas de catering de Madrid. Cuando Carmen me llamó llorando de alegría para contarme sobre la herencia, me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor, no fue solo el dinero lo que cambió mi vida.
fue descubrir que Dios realmente escucha mis oraciones específicas y que Él tiene planes de bien para mí, no de mal, para darme el fin que yo espero. Pero la transformación de Carmen va más allá de lo financiero. Sus hijos, que ahora son adultos jóvenes, han visto el poder de Dios de primera mano. Su hijo mayor, David, estudió administración de empresas y ahora ayuda a dirigir el negocio familiar. Su hija menor, Ana, está estudiando enfermería y trabaja medio tiempo en la empresa mientras completa sus estudios. Carmen se ha convertido en una líder en nuestra congregación, enseñando estos mismos principios a otras mujeres que luchan financieramente. Ha establecido un fondo de becas para madres solteras que quieren iniciar sus propios negocios. Su testimonio ha inspirado a docenas de familias a salir de la pobreza. Esta es exactamente la revelación que quiero que recibas hoy. Dios no es indiferente a tu situación financiera. Él no está en el cielo esperando que sufras económicamente para probar tu espiritualidad. Al contrario, la Escritura nos enseña claramente que Él desea que prosperemos, así como prospera nuestra alma. Durante mi investigación pastoral sobre este tema, he estudiado las vidas de grandes hombres y mujeres de Dios que experimentaron prosperidad financiera. Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, David, Salomón, y en el Nuevo Testamento, José de Arimatea, Lidia, Aquila y Priscila, entre otros. En cada caso, encontré patrones consistentes de oración, obediencia, generosidad y confianza en Dios, que resultaron en bendición material abundante. También he observado cuidadosamente las vidas de cristianos contemporáneos que han alcanzado gran éxito financiero manteniendo su integridad y fe. Desde empresarios como Truett Cathy, fundador de Chick-fil-A, hasta líderes ministeriales como Rick Warren, quien ha devuelto más del 90% de sus ingresos por regalías de libros. En cada caso, descubrí que la oración específica y bíblicamente fundamentada era el denominador común. Lo que vas a aprender hoy no es teología de la prosperidad superficial ni fórmulas mágicas para hacerte rico rápidamente. Lo que compartiré contigo son principios profundos, probados tanto en la Escritura como en la experiencia de miles de creyentes, que te enseñarán a alinear tus finanzas con los propósitos eternos de Dios. Estas 7 oraciones que cambiarán tu vida financiera están fundamentadas en verdades bíblicas inmutables. Cada una aborda un aspecto específico de la provisión divina. Apertura de ventanas celestiales, administración sabia, renovación mental, bendición del trabajo, multiplicación de semillas, protección espiritual y mayordomía generosa. Pero antes de sumergirnos en las oraciones específicas, necesitamos establecer un fundamento teológico sólido. Vamos a explorar qué dice realmente la Biblia sobre la prosperidad cristiana, cómo distinguir entre riqueza mundana y bendición divina, y por qué Dios desea bendecirnos financieramente. Te prometo que si aplicas estos principios con fe, consistencia y obediencia, verás cambios sobrenaturales en tu vida financiera. No estoy hablando de cambios graduales que podrías atribuir a la casualidad, sino de intervenciones divinas tan claras y específicas que no podrás negar que fue la mano de Dios moviéndose en tu favor. Más importante aún, te prometo que tu relación con Dios se profundizará de maneras que nunca imaginaste. Cuando comienzas a ver su fidelidad en el área de las finanzas, cuando experimentas su provisión sobrenatural, cuando entiendes que Él realmente se preocupa por cada aspecto de tu vida, tu fe alcanza un nivel completamente nuevo. También te prometo que estas oraciones no solo cambiarán tu situación financiera, sino que transformarán tu perspectiva sobre el propósito de la prosperidad. Descubrirás que Dios no te bendice solo para tu beneficio personal, sino para que te conviertas en un instrumento de bendición para otros. Aprenderás que la verdadera riqueza no se mide solo por lo que acumulas, sino por lo que generas para el reino de Dios. He visto estas oraciones transformar no solo individuos, sino familias enteras, negocios,
e incluso comunidades. Cuando los cristianos aprenden a orar bíblicamente por sus finanzas y experimentan la fidelidad de Dios, se convierten en testimonios vivientes que atraen a otros al reino. Así que te invito a abrir tu corazón y tu mente a lo que Dios quiere hacer en tu vida financiera. Deja a un lado cualquier preconcepto negativo que hayas tenido sobre la prosperidad cristiana. Olvida las experiencias pasadas de desilusión o desaliento. Hoy es un nuevo día, y Dios tiene planes de bendición abundante para ti y tu familia. Fundamentos bíblicos de la prosperidad cristiana. Antes de adentrarnos en las 7 oraciones transformadoras, es fundamental que comprendamos la perspectiva bíblica correcta sobre la prosperidad financiera. Durante demasiado tiempo, la Iglesia ha oscilado entre dos extremos peligrosos. Por un lado, la teología de la prosperidad superficial que presenta a Dios como una máquina expendedora celestial, y por otro, la mentalidad de pobreza religiosa que ve la escasez financiera como señal de espiritualidad. La verdad bíblica, como siempre, se encuentra en el equilibrio. Dios efectivamente desea que sus hijos prosperen, pero esta prosperidad tiene propósito, viene con responsabilidad, y debe estar alineada con su carácter y sus planes eternos. El corazón de Dios hacia la prosperidad de sus hijos. Comencemos con uno de los versículos más claros sobre el deseo de Dios para nuestra prosperidad. En 3 Juan 1:2, el apóstol Juan escribe: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta no es una sugerencia casual. Es una expresión del corazón pastoral de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, reflejando el deseo mismo de Dios. La palabra griega utilizada aquí para prosperado es euodo, que significa literalmente tener un buen viaje o tener éxito en el camino. Implica progreso, avance y logro de objetivos. Dios desea que tengamos un buen viaje en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo específicamente las finanzas. Sin embargo, nota la condición crucial: así como prospera tu alma. Nuestra prosperidad externa debe estar equilibrada con nuestra prosperidad espiritual. Esto no significa que debemos ser perfectos antes de recibir bendición financiera, sino que debe haber un desarrollo paralelo en ambas áreas. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos 84, 11. Este versículo establece un principio fundamental. Dios no retiene el bien de aquellos que caminan en integridad. La palabra hebrea para bien, aquí, es tob, que incluye todo tipo de bendiciones, espirituales, emocionales, relacionales y sí, también financieras. Dios no es tacaño con sus bendiciones. Al contrario, su naturaleza es dar abundantemente. Durante mis años de ministerio, he observado que muchos cristianos luchan con lo que yo llamo síndrome de indignidad financiera. Se sienten cómodos pidiendo a Dios sanidad, restauración de relaciones o crecimiento espiritual, pero se cohíben cuando se trata de orar por prosperidad material. Esta mentalidad no es bíblica. El salmista David, quien fue tanto un hombre de Dios como un rey próspero, declaró en el Salmo 35:27: Canten y alégrense los que están a favor de mí, justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Dios ama la paz de sus siervos, y esta paz incluye la tranquilidad financiera. La diferencia entre riqueza mundana y bendición divina. Es crucial entender que existe una diferencia fundamental entre la riqueza que busca el mundo y la bendición financiera que Dios otorga a sus hijos. La riqueza mundana se caracteriza por la codicia, la competencia destructiva, el egoísmo y la falta de consideración por otros. La bendición divina, por el contrario, viene acompañada de paz, propósito y responsabilidad hacia otros. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.
Proverbios 10:22. Este versículo es revolucionario en su simplicidad. La bendición de Dios enriquece sin añadir tristeza, ansiedad, culpa o las complicaciones que típicamente acompañan a la riqueza obtenida por medios mundanos. Cuando Dios bendice financieramente, viene con su paz sobrenatural. La palabra hebrea para enriquece aquí es ashar, que no solo se refiere a abundancia material, sino también a fortaleza, progreso y capacidad aumentada. Dios no solo nos da dinero, nos da la capacidad, la sabiduría y la fortaleza para manejar responsablemente esa prosperidad. He visto este principio manifestarse innumerables veces. Recuerdo a Diego, un hermano de nuestra congregación en Barcelona, que oró consistentemente las oraciones que vas a aprender hoy. En 2018, su pequeño negocio de reparación de computadoras generaba apenas 1.800 euros mensuales. Después de aplicar estos principios por 18 meses, no solo había expandido a 3 ubicaciones con ingresos de 12.000 euros mensuales, sino que había desarrollado una paz y confianza en Dios que irradiaba a todos los que lo conocían. Diego me contó: Pastor, lo más sorprendente no es cuánto ha crecido mi negocio, sino cuánto ha crecido mi fe. Antes, cada cliente perdido me causaba ansiedad. Ahora confío en que Dios proveerá exactamente lo que necesito cuando lo necesite. esta es la diferencia entre riqueza mundana y bendición divina. Ejemplos bíblicos de prosperidad divina. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron gran prosperidad financiera mientras mantenían su relación íntima con Dios. Examinemos algunos de estos casos para entender los principios que operaron en sus vidas. Abraham, el padre de la fe y la prosperidad. Génesis 13:2. Nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Su riqueza no era obstáculo para su fe. De hecho, fue una herramienta que Dios usó para bendecir a otros y establecer su pacto. Abraham entendía que su prosperidad tenía un propósito mayor que su comodidad personal. Cuando Abraham rescató a Lot y derrotó a los reyes enemigos, se encontró con Melquisedec y le dio diezmos de todo. Génesis 14:20. Su prosperidad vino acompañada de generosidad y reconocimiento de que Dios era la fuente de toda bendición. Este patrón de prosperidad con propósito divino se repetirá a lo largo de la Escritura. Isaac, prosperidad en medio de la escasez. Génesis 26, 12 a 14 relata: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Lo notable de la prosperidad de Isaac es que ocurrió durante una época de hambruna, cuando otros luchaban por sobrevivir. Su bendición no dependía de las circunstancias económicas externas, sino de su relación con Dios y su obediencia a los principios divinos. Isaac prosperó porque siguió las instrucciones específicas de Dios, incluso cuando parecían contrarias a la lógica humana. Jacob, transformación y prosperidad. A pesar de sus fallas de carácter temprano, Jacob experimentó una transformación sobrenatural que resultó en prosperidad material y espiritual. Génesis 30:43 dice: Y creció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. La prosperidad de Jacob vino después de años de prueba y refinamiento. Aprendió que la verdadera bendición viene de Dios, no de la manipulación humana. Su encuentro con el ángel en Peniel marcó un punto de inflexión donde su prosperidad externa se alineó con su transformación espiritual. José, administración fiel y promoción divina. La historia de José es quizás el ejemplo más claro de cómo la fidelidad en lo poco lleva a la prosperidad en lo mucho. Desde administrador de la casa de Potifar hasta intérprete de sueños en la prisión, y finalmente primer ministro de Egipto, José demostró que la integridad y la dependencia de Dios son las claves de la prosperidad genuina.
José no solo experimentó prosperidad personal, sino que su sabiduría financiera salvó a toda una nación del hambre. Su plan de almacenar granos durante los años de abundancia, para los años de escasez, es un principio de administración sabia que sigue siendo relevante hoy. La prosperidad de José benefició no solo a él, sino a millones de personas. Job. Restauración multiplicada. Aunque Job es conocido principalmente por sus sufrimientos, el final de su historia revela principios poderosos sobre la restauración divina. Job 42:10 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job no fue simplemente un regreso a su estado anterior, sino una multiplicación sobrenatural. Recibió el doble de todo lo que había perdido. Esto establece un principio importante. Cuando Dios restaura, a menudo lo hace de manera abundante, no solo suficiente. David, rey, salmista y empresario. Además de ser rey de Israel, David fue también un hombre de negocios próspero. Un Crónicas 29, 3-5 muestra cómo David donó de su fortuna personal para la construcción del templo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David entendía que su prosperidad tenía el propósito de honrar a Dios y bendecir a otros. Su generosidad inspiró a los líderes de Israel a dar también abundantemente. La prosperidad de David se convirtió en un catalizador para la generosidad de toda la nación. Salomón, sabiduría y riqueza extraordinarias. Cuando Dios le ofreció a Salomón cualquier cosa que pidiera, él eligió sabiduría para gobernar bien al pueblo. Como resultado, Dios le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor sin medida. 1 Reyes 3:13 registra las palabras de Dios. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La prosperidad de Salomón fue tan extraordinaria que la reina de Saba viajó desde muy lejos solo para verla. Pero lo más importante es que su riqueza sirvió para glorificar a Dios y bendecir a la nación de Israel. El templo que construyó fue una maravilla del mundo antiguo y un testimonio del poder y la bondad de Dios. Principios del Nuevo Testamento sobre la prosperidad. Algunos han argumentado que el Nuevo Testamento presenta una perspectiva diferente sobre la prosperidad material, pero un examen cuidadoso revela que los principios fundamentales permanecen consistentes. Jesús mismo fue sostenido por mujeres prósperas durante su ministerio. Lucas 8, 2-3 menciona: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres tenían suficientes recursos para sostener a Jesús y sus 12 discípulos durante años de ministerio itinerante. Su prosperidad se convirtió en una herramienta para avanzar el reino de Dios. José de Arimatea, descrito como un hombre rico, Mateo 27:57, usó su riqueza para proporcionar una tumba digna para Jesús. Su prosperidad material sirvió un propósito eterno en el plan de Dios. Lidia, la vendedora de púrpura mencionada en Hechos 16, era obviamente una mujer de negocios próspera. El púrpura era un lujo costoso, y solo los comerciantes exitosos podían permitirse este negocio. Cuando se convirtió al cristianismo, inmediatamente ofreció su casa para hospedar a Pablo y Silas, demostrando cómo la prosperidad puede servir los propósitos del reino. Aquila y Priscila eran fabricantes de tiendas prósperos que viajaban por el mundo mediterráneo estableciendo negocios exitosos en múltiples ciudades. Su prosperidad les permitió ser misioneros autosostenidos y colaboradores claves del apóstol Pablo.
Pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Pablo escribió estas palabras a los filipenses después de recibir una ofrenda generosa de ellos. El principio aquí es claro. Cuando damos generosamente para la obra de Dios, Él promete suplir abundantemente nuestras necesidades. La palabra griega pleroo, traducida como suplirá, significa llenar completamente, no solo cubrir lo básico. El propósito divino de la prosperidad. Entender por qué Dios desea que prosperemos es crucial para recibir y manejar correctamente sus bendiciones financieras. La prosperidad cristiana nunca es un fin en sí misma, sino un medio para cumplir propósitos más altos. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:18. Dios nos da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. Nuestra prosperidad sirve como testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Cuando los no creyentes ven cristianos prósperos, que mantienen su integridad y generosidad, se sienten atraídos al reino de Dios. La prosperidad también nos capacita para ser colaboradores con Dios en su obra en la tierra. Cada iglesia construida, cada misionero enviado, cada necesitado alimentado, requiere recursos financieros. Dios bendice a sus hijos financieramente para que puedan participar activamente en su obra redentora. Además, la prosperidad material puede servir como una plataforma de influencia. Cuando los cristianos alcanzan posiciones de liderazgo en los negocios, la política o la sociedad, pueden influenciar positivamente la cultura y promover valores del reino. Finalmente, la prosperidad nos permite dejar un legado generacional. Proverbios 13:22 dice: El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Los cristianos prósperos pueden establecer fundaciones, crear oportunidades educativas y dejar recursos que bendigan a generaciones futuras. Este fundamento teológico sólido es esencial antes de aprender las 7 oraciones específicas. Cuando entendemos que Dios desea nuestra prosperidad, que existe una diferencia entre riqueza mundana y bendición divina, que la Biblia está llena de ejemplos de prosperidad justa, y que la prosperidad tiene propósitos divinos, entonces podemos orar con confianza y fe por las bendiciones financieras de Dios. Primera oración. Señor, abre las ventanas del cielo. La primera oración transformadora que revolucionará tu vida financiera está fundamentada en una de las promesas más poderosas y específicas de toda la Biblia. Se encuentra en Malaquías 3:10-12, donde Dios mismo nos desafía a probarlo en el área de las finanzas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:10-12. Este pasaje es único en toda la Escritura, porque es el único lugar donde Dios nos invita explícitamente a probarlo. En hebreo, la palabra probar es bachan, que significa examinar, probar la calidad, o poner a prueba con la expectativa de que pasará la prueba. Dios está tan seguro de su fidelidad que nos desafía a ponerlo a prueba específicamente en el área financiera. Entendiendo la promesa de las ventanas abiertas. La frase «abriré las ventanas de los cielos» usa una palabra hebrea fascinante. Arubá no se refiere a ventanas ordinarias, sino a compuertas o esclusas que se abren para liberar grandes torrentes de agua. Es la misma palabra usada en Génesis 7:11,
para describir las compuertas del cielo, que se abrieron durante el diluvio. Esto significa que cuando Dios promete abrir las ventanas de los cielos, no está hablando de una bendición moderada o gradual. Está prometiendo un derramamiento torrencial de bendiciones tan abundante que será difícil de contener. La palabra derramaré en hebreo es rig, que significa vaciar completamente, como cuando se vierte el contenido completo de un recipiente. La frase hasta que sobreabunde es particularmente poderosa. En hebreo es ad belidei, que literalmente significa hasta que no haya suficiente espacio o hasta que no puedas contenerlo. Dios promete bendecirnos hasta el punto donde no tengamos capacidad física o logística para almacenar todas las bendiciones que está derramando. La promesa de protección divina. Pero la promesa va más allá de simplemente recibir bendiciones. Dios también promete, reprenderé también por vosotros al devorador. La palabra hebrea, ga'ar, traducida como reprenderé, es la misma palabra usada cuando Jesús reprende a los demonios. Es una reprensión con autoridad absoluta que resulta en obediencia inmediata. El devorador se refiere a cualquier fuerza que consume o destruye nuestros recursos. Inflación, pérdidas inesperadas, gastos médicos, reparaciones costosas, inversiones fallidas o cualquier otra cosa que devore nuestros ingresos. Dios promete ejercer su autoridad divina para proteger nuestras finanzas de estas fuerzas destructivas. Esta protección se extiende específicamente a el fruto de la tierra y vuestra vid en el campo. En términos modernos, esto incluye nuestros trabajos, negocios, inversiones y cualquier fuente de ingresos. Dios promete proteger y hacer prosperar todas nuestras fuentes de provisión. El testimonio público de la bendición. La promesa culmina con «Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable». Cuando aplicamos fielmente este principio, nuestra prosperidad se vuelve tan evidente que incluso los no creyentes reconocen que estamos bendecidos. Nos convertimos en un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Esta bendición pública no es para nuestro orgullo, sino para la gloria de Dios. Cuando otros ven la bendición sobrenatural en nuestras vidas, se sienten atraídos a buscar la fuente de esa bendición, que es nuestro Dios. Testimonios modernos de ventanas abiertas. El testimonio de Elena y Roberto. Elena y Roberto llegaron a nuestra congregación en octubre de 2016 con una deuda de tarjetas de crédito de 18.000 euros y ganando apenas 2.800 euros mensuales combinados. Roberto trabajaba como mecánico y Elena como cajera de supermercado. Vivían en un apartamento pequeño con sus 2 hijos y luchaban constantemente para llegar a fin de mes. Cuando les enseñé este principio del diezmo y la oración de las ventanas abiertas, inicialmente se resistieron. Pastor, Me dijo Roberto, apenas podemos pagar nuestras cuentas. ¿Cómo podemos dar el 10% de lo poco que tenemos? Elena añadió, Tendría más sentido usar ese dinero para pagar las deudas. les expliqué que el diezmo no es una cuestión matemática, sino de fe, y que Dios promete multiplicar sobrenaturalmente lo que queda después de diezmar. Después de mucha oración y discusión, decidieron dar el paso de fe en enero de 2017. Los primeros 3 meses fueron desafiantes. Tuvieron que ajustar su presupuesto drásticamente y eliminar algunos gastos innecesarios. Pero oraron fielmente cada día. Señor, abre las ventanas del cielo y derrama tu bendición sobre nuestras finanzas. También declararon protección divina sobre sus trabajos y todas sus fuentes de ingresos. En abril de 2017, Roberto recibió una oferta inesperada para trabajar medio tiempo los sábados en un taller especializado en automóviles de lujo. El pago era 180 euros por día, agregando 720 euros mensuales a sus ingresos. En junio, Elena fue promovida a supervisora de caja con un aumento de 300 euros mensuales. Pero las verdaderas ventanas del cielo se abrieron en septiembre. El dueño del taller donde Roberto trabajaba los sábados quedó tan impresionado con su habilidad y honestidad que le ofreció sociedad en una nueva sucursal. Roberto no tenía que invertir dinero, solo su experiencia y trabajo. Para diciembre de 2017, sus ingresos mensuales habían aumentado a 4.200 euros. Elena también experimentó bendición sobrenatural.
Un cliente regular del supermercado, que era dueño de una cadena de tiendas de conveniencia, le ofreció un puesto como gerente general con un salario de 2.400 euros mensuales. En un año, sus ingresos combinados pasaron de 2.800 euros a 6.600 euros mensuales. Para agosto de 2018, no solo habían pagado completamente sus 18.000 euros de deudas, sino que habían ahorrado 12.000 euros y estaban en proceso de comprar su primera casa. Roberto me dijo: Pastor, ahora entiendo lo que significa que las ventanas del cielo se abran. No fue solo el aumento en ingresos, sino la paz y confianza que vinieron con saber que Dios está cuidando nuestras finanzas. Hoy, 5 años después, Roberto es copropietario de 3 talleres de automóviles y Elena maneja las operaciones administrativas del negocio. Sus ingresos anuales superan los 150.000 euros, han comprado una casa de 280.000 euros sin hipoteca y han establecido un fondo universitario para sus hijos. Más importante aún, se han convertido en maestros de finanzas bíblicas en nuestra iglesia, ayudando a otras familias a experimentar las mismas bendiciones. El testimonio de Marcos. Marcos era ingeniero de software, ganando 42.000 euros anuales cuando comenzó a aplicar este principio en marzo de 2019. Era soltero, vivía en un apartamento alquilado, y aunque no tenía deudas significativas, tampoco tenía ahorros importantes. Se sentía estancado profesionalmente y financieramente. Cuando comenzó a diezmar y orar, «Señor, abre las ventanas del cielo», inicialmente no vio cambios dramáticos, pero persistió fielmente, declarando cada mañana la promesa de Malaquías 3:10-12 sobre su carrera y finanzas. En julio de 2019, un excompañero de universidad lo contactó con una oportunidad para trabajar como consultor independiente para una startup tecnológica. El proyecto de 3 meses le pagó 15.000 euros adicionales, que Marcos usó sabiamente para mejorar sus habilidades técnicas y obtener certificaciones avanzadas. En diciembre, su empleador le ofreció un ascenso a arquitecto de software con un aumento de 18.000 euros anuales. Simultáneamente, la startup donde había consultado le ofreció un contrato permanente de medio tiempo que le generaba 1.500 euros mensuales adicionales. Para junio de 2020, Marcos había decidido independizarse completamente y comenzar su propia consultora de software. Sus ingresos anuales alcanzaron 85.000 euros en el primer año de independencia. En 2021, contrató a 2 empleados y sus ingresos superaron los 110.000 euros. Pero el testimonio más poderoso de Marcos no son las cifras, sino la confianza sobrenatural que desarrolló. Antes vivía con ansiedad constante sobre mi futuro financiero. Comparte. Ahora, cada mañana declaro que las ventanas del cielo están abiertas sobre mi negocio, y esa confianza se refleja en cómo presento propuestas a clientes, cómo tomo decisiones de inversión y cómo planifico mi futuro. Marcos ahora enseña programación gratuita a jóvenes de escasos recursos los sábados. Ha donado más de 30.000 euros a obras misioneras y está en proceso de establecer una fundación para becas tecnológicas. Su testimonio ha inspirado a docenas de profesionales jóvenes en nuestra congregación a aplicar estos mismos principios. Principios prácticos para aplicar esta oración. 1. Establece el diezmo como prioridad no negociable. El diezmo debe ser lo primero que apartas de tus ingresos, no lo que sobra después de todos los gastos. Esto requiere planificación y a veces sacrificio, pero es una demostración práctica de que reconoces a Dios como la fuente de toda provisión. Muchas personas cometen el error de tratar de organizar completamente sus finanzas antes de comenzar a diezmar. La verdad es que nunca te sentirás listo financieramente para diezmar. Es un paso de fe que se da en obediencia a la palabra de Dios, confiando en su promesa de abrir las ventanas del cielo. 2. Ora, específicamente por la apertura de ventanas celestiales. Cada día, después de diezmar, ora específicamente citando Malaquías 3:10-12. Declara que las ventanas del cielo están abiertas sobre tu vida, tu trabajo, tu negocio y todas tus fuentes de ingresos. Esta no es una fórmula mágica, sino una declaración de fe basada en la promesa específica de Dios. Sé específico en tu oración. Pide por oportunidades de ingresos,
por sabiduría para tomar decisiones financieras correctas, por favor con supervisores y clientes, por ideas innovadoras para tu negocio, y por protección divina contra pérdidas financieras. Tercera. Declara protección contra el devorador. Parte de esta oración incluye reclamar la promesa de protección divina. Declara que Dios reprende al devorador en tu vida financiera. Esto incluye protección contra gastos inesperados, pérdidas de inversión, problemas de salud costosos, reparaciones de automóviles o vivienda, y cualquier otra cosa que pueda consumir tus recursos. Esta protección no significa que nunca tendrás gastos, sino que Dios intervendrá sobrenaturalmente para minimizar pérdidas y maximizar la eficiencia de tus recursos. Muchas veces, los diezmadores fieles reportan que sus automóviles duran más, sus electrodomésticos se descomponen menos y reciben descuentos y ofertas especiales de manera consistente. Cuarto. Mantén registros de las bendiciones. Lleva un diario de las bendiciones financieras que recibe después de comenzar a aplicar este principio. Registra aumentos de salario, bonificaciones inesperadas, oportunidades de ingresos adicionales, ahorros por descuentos especiales y cualquier otra provisión sobrenatural. Este registro servirá para fortalecer tu fe durante tiempos difíciles y también será un testimonio poderoso para otros que están considerando aplicar estos principios. La fidelidad de Dios se hace evidente cuando documentamos sus bendiciones específicas. 5. Prepárate para bendiciones abundantes. La promesa específica es que Dios derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Esto significa que debes prepararte mentalmente y prácticamente para recibir más de lo que has experimentado antes. Esto podría requerir abrir nuevas cuentas de ahorro, considerar oportunidades de inversión o expandir tu capacidad para manejar mayores ingresos. También prepárate espiritualmente para la responsabilidad que viene con mayor prosperidad. Así como Dios te bendice abundantemente, Él esperará que uses esa bendición para bendecir a otros y avanzar su reino. Errores comunes que debemos evitar. Error número 1. Diezmar solo cuando es conveniente. Algunas personas diezman solo cuando tienen dinero extra o cuando se sienten financieramente cómodos. Esto no es fe, es conveniencia. El poder de esta oración se activa cuando diezmamos especialmente en tiempos de escasez, demostrando nuestra confianza en la provisión de Dios. Error número 2. Esperar resultados inmediatos. Aunque Dios puede responder inmediatamente, más frecuentemente. Sus bendiciones se desarrollan progresivamente. Algunos ven cambios en semanas, otros en meses. La clave es la persistencia fiel, no la impaciencia. Error número 3. Limitar la bendición a aumentos de salario. Las ventanas abiertas del cielo pueden manifestarse de muchas formas. Oportunidades de negocio, inversiones exitosas, regalos inesperados, ahorros por descuentos especiales o incluso herencias. Mantén los ojos abiertos a todas las formas en que Dios puede bendecirte financieramente. Error número 4. Olvidar el propósito de la bendición. La prosperidad que viene de diezmar fielmente no es para consumo personal egoísta. Dios te bendice para que puedas ser una bendición. Mantén siempre en mente el propósito mayor de tu prosperidad. Oración diaria. Primera oración. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que tú eres Jehová. Jiré, mi proveedor. Te traigo mis diezmos como acto de fe y obediencia a tu palabra. Basado en tu promesa en Malaquías 3:10-12, te pido que abras las ventanas del cielo sobre mi vida y derrames bendición hasta que sobreabunde. Señor, reprende por mí al devorador. Protege mis ingresos, mis inversiones, mi trabajo y todas mis fuentes de provisión. Que no se pierda el fruto de mi labor y que todo lo que toque sea próspero bajo tu bendición. Haz que mi prosperidad sea un testimonio de tu fidelidad. Que otros vean tu bendición sobre mi vida y sean atraídos a tu reino. Dame sabiduría para administrar fielmente todo lo que me confías. Declaro que las ventanas del cielo están abiertas sobre mi vida, mi familia y mis finanzas. En el nombre de Jesús. Amén.